Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a revisar, siguiendo, digamos, con la preparación de la responsabilidad contractual, ¿no? En el cedulario que le había informado en el video anterior, estamos revisando instituciones del derecho civil básicamente correspondiente a la responsabilidad contractual y extracontractual, y ahora vamos a ver específicamente, habíamos visto el derecho de prenda general y vamos a revisar ahora la responsabilidad contractual, tanto sus conceptos, requisitos de configuración, análisis del cúmulo u opción de responsabilidad. Como lo reiteramos, esto material es de la autoría del profesor Nelson Gallardo, para lo cual él ha preparado todo este material y desde ya reconozco su autoría para efectos de los derechos de autor. En cuanto a el concepto de responsabilidad contractual, nos encontramos básicamente en que es la imposición, ¿no?, de una conducta de reemplazo que surge cuando se ha dejado de cumplir o se ha cumplido imperfectamente una obligación preexistente de carácter contractual y que tiene por objeto restaurar los intereses afectados y reparar los perjuicios que puedan haberse seguido de ello, ¿no? En ese sentido, los presupuestos, digamos, de la responsabilidad contractual estarían determinados por casi toda su definición. El primero es la existencia de una obligación contractual, ¿no?, que la tenemos acá, preexistente de carácter contractual, ¿se fijan? La inejecución de una conducta prometida, ¿no? En ese sentido, ahí la conducta donde empieza la definición se ha dejado de cumplir o se ha cumplido imperfectamente. Luego tenemos la constitución en mora del deudor, ¿ya? Tenemos el reproche subjetivo u objetivo del infractor dependiendo del factor de imputación. En este caso se sigue un factor de imputación subjetivo y el daño. Y como por último, la relación causal. O sea, en resumen, tenemos todos estos presupuestos para que se dé responsabilidad contractual, como la definición lo indica, que es la imposición de una conducta en reemplazo, que surge cuando se deja de cumplir o se cumple imperfectamente una obligación preexistente de carácter contractual y que tiene por objeto restaurar los intereses afectados y reparar los perjuicios que se hayan seguido de ello. En ese sentido, hay un paralelo que se hace entre la responsabilidad contractual para diferenciarla de la extracontractual y tiene relación con lo primero, de dónde está regulada, ¿no? En la primera está regulada, la responsabilidad contractual, por su parte, está regulada en el libro cuarto del Código Civil, en el título 12º, con el epígrafe de los efectos de las obligaciones de los artículos 1545 hasta el 1559. Por el contrario, la responsabilidad contractual está regulada en el libro de los delitos y cuasi delitos, es decir, casi al final del código, en el 2003 al 2334. El origen, ya habíamos dicho, proviene de un incumplimiento de la contractual y la otra puede ser de la ejecución de un hecho ilícito, doloso o culpable que no supone la existencia de ningún vínculo previo, ¿no? En cuanto a sus elementos, en la contractual predomina, ¿no?, el elemento subjetivo del dolo y la culpa. Esto es porque va a determinar, ¿no?, si la extensión de la indemnización es el cuánto en indemnizatorio es mayor, ¿no?, si se imputa dolo. En cuanto a los grados de diligencia requeridos, hay una graduación de culpa, ¿no?, que varían dependiendo del beneficio en que se dé el contrato. Ya habíamos, bueno, lo hemos revisado, lo vamos a revisar, pero los contratos que sean de beneficio mutuo se imputan, digamos, culpa leve. Entonces, dependiendo del tipo de contrato, del tipo de beneficio que acceda, si el beneficio solo excede al acreedor y no al deudor, y así, ¿no? Hay varios supuestos que pone el artículo 44 de la norma, ¿no? Que define la culpa. ¿Ya? Por el contrario, en el tema extracontractual, si igual predomina si bien es cierto, predomina un elemento subjetivo, no importa mucho si es doloso o culpable, básicamente porque se responde igual, ¿no? En tanto se haya producido, ¿no?, un hecho ilícito, doloso o culpable,
básicamente va a tener que ser reparado, ¿no? En cuanto a la culpa, ya habíamos dicho que emite graduaciones como culpa grave, culpa leve y culpa levísima, que están en el artículo 44. La culpa por la extracontractual ya habíamos dicho que no responde a un sistema de graduación de culpa, ¿no? En cuanto al onus probandi en el tema contractual, ya habíamos visto, o lo vamos a revisar, que el incumplimiento se presume culpable solo por el hecho, digamos, de constituir en mora al deudor. Entonces, la única el quantum de probandi que tengo que hacer básicamente es probar la existencia de la obligación y no la culpa del deudor, ¿no? Porque es el deudor, se invierte la carga de prueba, quien va a tener que probar que sí cumplió con la conducta debida, ¿ya? Y esa conducta es precisamente la que se diligenció al establecer los regímenes de culpa. Ya recordemos que la culpa levísima es la culpa más exhaustiva, ¿no? La más detallista, y en ese sentido es la más exigente de la conducta, ¿no? Y por el contrario, si no pudo cumplir la prestación, en ese sentido lo hizo a través de unos eximentes de responsabilidad, o en ese sentido van a sustituir, ¿no?, la responsabilidad del deudor en el caso que no haya cumplido por caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de la responsabilidad extracontractual, el acreedor o demandante es quien debe acreditar todos los presupuestos que son ocasionados. En ese sentido, el presupuesto de imputación lo tiene que probar el demandante. Se fijan que en la responsabilidad contractual es mucho más fácil, ¿ya? Porque eso ya viene probado el incumplimiento, ¿no? Por tanto, se presume que es de culpa del deudor. En cuanto a la capacidad en la contractual, bueno, la regla general es que se adquiere a los 18, pero sin embargo a los 12 la mujer y a los 14 respecto al peculio profesional o industrial. En cuanto a la responsabilidad extracontractual por un ilícito civil o un delito, en ese sentido, la plena capacidad se adquiere a los 16 años, sin perjuicio de la responsabilidad por hechos del menor de 16 y del mayor de 7, que actúa con discernimiento. En cuanto a la solidaridad, se puede establecer, debe pactarse en el régimen contractual, porque la regla general es que las obligaciones se cumplan simplemente conjuntos, ¿no? Y por el lado de la responsabilidad extracontractual, sí hay solidaridad, ¿no? Es un tipo de solidaridad legal. Así lo dice el artículo 2003-17 del Código, ¿no? En cuanto a la mora, ¿no? Ya habíamos dicho que se requiere constituir de mora en el responsabilidad contractual para poder demandarlo de perjuicios, ya, a menos que se trate de la obligación de no hacer, en cuyo caso la indemnización se debe del momento desde que se contraviene, ¿no? En cuanto a la responsabilidad extracontractual, no procede la mora, ¿no? Debe probarse que el incumplimiento es por culpa o dolo del deudor, o en ese sentido de la persona que realizó el hecho ilícito, ¿no? En cuanto a la prescripción, la responsabilidad contractual es 5 años desde que se hizo exigible, y por el contrario, en la extracontractual baja a 4 años desde la perpetración del acto culpable o doloso o desde que se produjo el daño, que es lo que ha definido la jurisprudencia con respecto a los casos en que, si bien es cierto, se produjo el acto culpable o doloso, pero aún así no se produce el daño, ¿no? Entonces, para eso, para que no pase la prescripción, se cuenta también desde que se produjo el daño. En cuanto a materia de responsabilidad de daños, se indemnizan en la contractual los materiales, que sería el daño emergente y el lucro cesante, y el daño moral, y en la contractual todo, incluso el daño moral, todo. En cuanto al cúmulo de opción de responsabilidad, le encontramos como concepto que nos dice que es básicamente determinar si los perjuicios provenientes de la infracción de una obligación contractual, cuasi contractual o legal pueden demandarse conforme a las normas de una u otra, ¿no? Según lo que convenga al acreedor, porque al mismo tiempo existe un incumplimiento por un lado contractual, pero también hay un hecho doloso y culpable que causa un daño. Entonces, en ese sentido, será el demandante quien elija, o en ese sentido el acreedor, quien elija por qué reglas quiere regirse. Lógicamente que la responsabilidad contractual es menos exigente.
La doctrina mayoritaria sustentada en Alessandri y en Celis postula que debe rechazarse la tesis de opción de responsabilidades, señala que la infracción de una obligación contractual, cuasi contractual o legal solo da origen a responsabilidad contractual. De acuerdo al 1558 inciso final, las partes pueden modificar las normas sobre responsabilidad contractual haciendo que el deudor tenga una responsabilidad menor e incluso eximiéndolo de responsabilidad. Admitir la opción significaría desconocer la variedad y eficacia de estas cláusulas. La razón para no aceptarlo está justamente en el 1545, que deja establecida la fuerza obligatoria de los contratos, ¿no? Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, ¿no? Por lo tanto, bajo el supuesto de que la convención sea válida, el principio de primacía del contrato resulta determinante al momento de definir la procedencia de opción de acción. Con todo, hay dos casos en los cuales la doctrina y la jurisprudencia acepta la posibilidad de que el acreedor elija, en el sentido de que cuando así se haya estipulado en las partes, en el contrato, y cuando la inejecución de la obligación contractual constituye también un delito o un cuasi delito penal. El primer presupuesto, para ir analizando uno por uno la responsabilidad contractual, se nos presenta como la existencia de una obligación contractual, que es como lo primero que tenemos que tener para demandar de responsabilidad contractual. Nuestro Código Civil menciona los contratos como de las 5 fuentes clásicas de las obligaciones ya habíamos dicho en el 1400, o lo vamos a decir en el 1437, que nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos convenciones. El artículo 1438 define el contrato convención haciendo sinónimas ambas expresiones, erróneamente, por cierto, ¿no? Contrato convención no es lo mismo, es un acto, ¿no? En el sentido que lo define el articulado del 1438, así lo define Bello, como un acto por el cual lo hace símil, ¿no? Y las partes se obligan para dar a otra, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Tal confusión es criticada por parte de la doctrina nacional, puesto que la convención es el género, de acuerdo de voluntades destinadas, crear, transferir y extinguir derecho de obligación, y el contrato solo sería una especie, ¿no? Una especie específica de creación de obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones, básicamente. Recordando que todo contrato es una convención, ya sabemos que es una especie y el género es la convención. No toda convención es un contrato. Así, por ejemplo, la resiliación, mutuo disenso, el pago y la tradición son actos jurídicos bilaterales o convenciones, pero no son contratos, porque extinguen las tres y transfieren en el caso de la tradición. Por su parte, la innovación es a la vez una convención y un contrato porque extingue y crea, ¿no? Es decir, es al mismo tiempo un modo de extinguir las obligaciones y un contrato. La renegociación de un crédito, por ejemplo, es una convención que modifica obligaciones, pero no implica crear las mismas, pues la fuente creadora sigue siendo el contrato respectivo. La definición de contrato del Código Civil chileno tiene su fuente en el Código Civil francés, en el artículo 1101, define la institución aquella como el contrato es la convención por el cual una o más personas se obligan con otra u otras a dar hacer, o no hacer alguna cosa. Sin embargo, cabe tener presente que esta confusión o identificación entre convención y contrato también la podemos encontrar en otros códigos civiles. ¿Ya? Hoy la mayoría de los códigos enfatizan el acuerdo de voluntades como elemento esencial del contrato y no su contenido o finalidad. Así, el Código Civil italiano del año 1942, por el cual el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Por su parte, el 957 del Código Civil y Comercial argentino establece, por ejemplo, que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar o transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. El peruano, por su parte, declara que eh, basado, lógico, en el italiano, declara que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar, extinguir una relación jurídica. El 1254 del Código Civil Español dispone que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de una de la otra a dar alguna cosa o prestar algún servicio. En la doctrina francesa, el distingo entre convención y contrato reconocido por Collin y Capital, aunque relativizan su importancia, parten proponiendo como concepto el contrato el siguiente, ¿no? Como concepto de contrato, dice que el contrato o convención, nuevamente haciendo los símiles, es un acuerdo de dos o más voluntades con el fin de producir efectos jurídicos. Al contratar, las partes pueden promoverse ya crear un vínculo jurídico, crear o transferir un derecho real o originar obligaciones, ya modificar una relación existente y ya por último extinguirla. El artículo el 1101 parece distinguir entre contrato de la convención, hacer de esta el género y de aquel la especie. En efecto, se reserva algunas veces el nombre de contrato para las convenciones que tienen por objeto originar o transmitir un derecho de crédito, derecho real. Los autores franceses citan el acto de Potier,
quien decía la especie de la convención que tiene por objeto formar alguna obligación es la que se llama contrato. Gautier es un gran civilista francés, ¿no? Las convenciones que no constituyen contrato serán pues los acuerdos de voluntades destinados a modificar o extinguir derechos como la innovación o el pago, pero esta distinción entre los contratos y las convenciones solo tiene un interés en la terminología. Las mismas reglas generales se aplican a unos y otros. En algunos casos el código emplea indiferentemente una u otra expresión. No todos concuerdan, sin embargo, con la crítica al 1438 en cuanto confundiría contrato con convención. Patricio Carvajal señala al respecto que desde luego se instituye como insatisfactoria una respuesta que se basa en un error o en una confusión de carácter tan elemental. Esto después resulta difícil, o perdón, resulta fácil aceptar que el codificador Andrés Bello haya cometido un error que en la práctica resulta imperdonable incluso para un alumno que rinde un examen de primer curso de Derecho Civil. Sostiene que la crítica incurre en un anacronismo, pues se plantea a partir de la teoría del negocio jurídico elaborada con posterioridad a la redacción del código. O sea, Andrés Bello no tenía cómo verlo. En nuestra opinión, el asunto no se puede solucionar al amparo de una aproximación metodológica sincrónica que consiste en analizar la cuestión únicamente a partir de nuestras concepciones actuales, vale decir, dando validez atemporal y absoluta a la teoría general del negocio jurídico. Esta doctrina dice y desconoce las normas que nos obligan a asumir las definiciones de 1437 y 1438 como término de significación legal y además a desechar las interpretaciones que generan problemas de correspondencia y armonía del propio código, ¿no? Recuerda Carvajal que en el derecho francés la convención llegó a identificarse con la categoría general de contrato durante la Edad Media y principalmente por el aporte de los canonistas abandona la regla romana nuda pactio obligatum non parit. No surge obligación del simple pacto, enfatizándose en cambio que tanto valen un simple promesa o convención como las estipulaciones del derecho romano. Se proclamó entonces el deber de respetar la palabra dada, las convenances bajo las reglas tuts convenances son tenir. Esta tendencia se plasmará en el 1134 del Código francés, que reza que las convenciones legalmente celebradas tienen fuerza de ley entre ellos que las hayan hecho. Luego nuestro código adopta la fórmula del francés, que es principal fuente, asimilando las nociones de contrato y convención al acuerdo voluntario destinado a ser fuente de obligaciones. En tal contexto, la definición del artículo 1438 al vincularse con el 1437, como lo destaca Claro Solar, cuando afirma que el código da por establecido en esta definición que contrato y convención son cosas sinónimas, indican la misma idea, pero esta asimilación es motivada porque da aquí la palabra convención el mismo sentido que acaba de atribuirle el 1437, o sea, es decir, el concurso real de voluntades de dos o más personas destinado a ser fuente de obligación. Consigna Carvajal, como decíamos, que la fuente de obligaciones del 1437 parece la clave más importante para superar la aparente falta de sistematicidad del Código Civil al dar valoraciones idénticas o idénticos a los términos de contrato y convención, aceptando así que contrato y convención son sinónimos y no puede ser de otra forma si se tiene en consideración el artículo 20 y que dicha identificación se refiere a fuente de obligaciones, la cuestión se resuelve. Concluye Carvajal que resulta claro que nuestro Código Civil, siendo el francés, utiliza el concepto de convención como criterio de clasificación de las distintas fuentes de las obligaciones. Por un lado se encuentra el contrato, designado como efectos de la convención, y del otro las fuentes distintas del contrato. Ahí encontramos los cuasicontratos, los delitos, fuentes distintas que generan obligación. Y, pues, por supuesto, la ley. Todas ellas designadas en perfecta correlación como fuentes no convencionales, ¿no? Vale decir, en un sistema en que el concepto ordenante es el contrato en oposición a las fuentes, la oposición entre fuentes contractuales y fuentes no contractuales viene designada en cada uno de sus propios como fuentes convencionales y fuentes no convencionales. Así, de la perspectiva de la fuente de las obligaciones, convención funciona como un concepto delimitador, adoptando una sección más restringida de contrato. La segunda crítica viene en relación cuanto al objeto del contrato. Hay que recordar que el objeto del contrato, o sea, del acto jurídico y del contrato entre ellos, son la creación de derechos y obligaciones, mientras que tales derechos y obligaciones tienen a su vez por objeto la prestación, ¿no? Que consiste específicamente en dar, hacer o no hacer algo. De ahí que se diga que cuando en 1438 señala que un contrato, una parte se obliga para dar con otra, a hacer o no hacer, no omite una etapa en realidad. Sí se omite una etapa. ¿Ya? ¿Qué etapa se omite? Bueno, la etapa específicamente de que a eso que se le llama es hacer, dar, hacer o no hacer algo, eso es básicamente la prestación, ¿no? O sea, la persona que se obliga
se obliga en virtud de un contrato, ¿no? Es decir, de ahí que se diga que, como decíamos, que el 1438 señala que el contrato, una parte se obliga para con otra dar, hacer o no hacer algo, se omite una etapa desde el momento en que se hace referencia a la prestación como objeto de contrato en circunstancias que la prestación en realidad es el objeto de la obligación, es decir, de la obligación que nace, ¿no? Del contrato, y no del contrato mismo. ¿Ya? Una definición de contrato más precisa, siguiendo al profesor Jorge López Santamaría, dice que el contrato es un acto jurídico que engendra obligaciones y estas a su vez tienen por objeto dar a hacer o no hacer alguna cosa. Se fijan que acá el contrato sí engendra obligaciones, y aquí hay obligaciones, el objeto de esas obligaciones son precisamente la prestación, ¿no? No así como le decía el 1438, que si lo revisamos es distinto, es distinto. Omite la etapa precisamente donde se quiere saber qué es prestación, ¿no? En ese sentido, el contrato de convención es un acto por el cual una parte se obliga para dar con otra a hacer o no hacer alguna cosa. En realidad, acá, el objeto del contrato son las obligaciones o los derechos que nacen, ¿no? No la prestación. Bueno, y la prestación sería el objeto de la obligación que nació, ¿no? Entonces, por eso se omite una etapa. A eso se refiere, ¿no? En ese sentido, ya habíamos dicho que Jorge López Santamaría da esa definición, ¿no? Donde dice que el contrato engendra obligaciones y que estas a su vez tienen por objeto dar a hacer o no hacer otra cosa, que alguna cosa que es la prestación. En realidad estos son conflictos doctrinarios que nada tienen, digamos, de importancia hoy en día, ¿ya? A la luz de la teoría del negocio jurídico, ¿no? La definición contenida en los contratos parte general está, digamos, la de López Santamaría está contenida en los contratos en la parte general. Los elementos del contrato, bueno, hay cosas esenciales, ¿no? O elementos esenciales, básicamente son sin los cuales el acto jurídico no produce efecto ninguno o degenera en otro diferente. En otras palabras, al faltar uno de estos elementos no nace el acto jurídico, ¿ya? O si nace distinto, ¿ya? En ese sentido, hay cosas esenciales como generales a comunes de todo otro contrato, que son básicamente los requisitos de existencia o validez de todo acto jurídico, y cosas especiales de cada contrato o en particular de cada contrato, como son aquellos que singularizan cada contrato. En ese sentido, hay que atender a su naturaleza. Por ejemplo, la compraventa es el precio, ¿no? Así, el comodato, por ejemplo, es la gratuidad, en el de la sociedad, el ánimo societario, el usufructo es el plazo, el contrato de transacción, para eso la existencia dudosa se ha discutido, pero deberían ser las concesiones recíprocas, ¿no? Esos son los elementos especiales de cada contrato. Los elementos o cosas de la naturaleza, bueno, antes de seguir ahí, habíamos dicho que los elementos generales serían los de la existencia, esto es la voluntad, ¿no? La causa, el objeto y la solemnidad exigidas por la ley. La validez no sería efectivamente la validez de un contrato, sería la capacidad, ¿no? El contrato atenta a la ineficacia del contrato, sería la causa lícita, el objeto lícito, ¿no? Y también podrían ser las solemnidades. Los elementos de las cosas de la naturaleza, bueno, los elementos del contrato o cosas de naturaleza son aquellos que no siendo esenciales al contrato se entienden pertenecerles, no sin necesidad de cláusula especial. Están señalados en la ley, en otras palabras, si las partes desean excluir estos elementos, tienen que hacerlo, ¿no? Pactarlo en el contrato. Por ejemplo, los elementos de la naturaleza son el saneamiento de la evicción, los vicios redditorios de la compraventa, la facultad de delegación en el mandato, la remuneración u honorario en el tema del mandato, la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales. ¿A qué se refiere con estos elementos de la naturaleza que finalmente no están escritos, ¿no? O sea, básicamente el contrato los tiene igual, ¿no? Las personas no los ven, ¿ya? Pero, por ejemplo, las personas se hacen responsables por los vicios que oculte la cosa, quieranlo o no quieran, ¿ya? A no ser que lo pacten y lo excluyan, ¿no? Pero de otra manera estaría dentro del contrato. Los elementos o cosas accidentales tienen relación con que son aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen o se agregan básicamente a través de una cláusula especial, ¿no? Ejemplos, básicamente las modalidades, el plazo, la condición o el modo.
Funciones del contrato. Bueno, el contrato, bueno, en realidad abarca todo acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones, ¿no? Tanto en el campo de los derechos patrimoniales como los derechos de familia. En otras palabras, el campo de acción de los contratos no se restringe al aspecto patrimonial, a los bienes, ¿no? Sino que también abarca a las personas. Ahí está el contrato de matrimonio. Con todo se destacan algunos autores de ambos campos en el patrimonial, en donde el contrato domina como dueño, ya lo sabemos, aunque en el terreno del derecho de familia representa un papel importante. El contrato en este ámbito no parece nada al contrato en el derecho patrimonial, por lo menos en cuanto a sus efectos, pues el contrato de derecho de familia, por ejemplo, el matrimonio, ya no son las partes las que regulan las consecuencias jurídicas de aquel acto, ¿no? Sino que es la ley. Así que se establecen requisitos para el matrimonio. Se agrega que en el campo patrimonial el contrato no juega un rol, básicamente según se trate de derechos reales o personales. En el derecho de bienes la libertad está mucho más limitada, ¿no?, que en el dominio de los derechos de los créditos. En efecto, las partes no pueden modificar a su gusto la organización de la propiedad territorial ni crear derechos reales que no estén creados o autorizados por la ley, ¿ya? Básicamente ahí el cuadro en que se mueve la voluntad es más limitada, ¿no? Algunos autores dicen que el concepto de contrato comprende solamente los actos jurídicos destinados a crear obligaciones de carácter transitorio, mientras que si se establece o crea un estatuto de carácter permanente, el acto dejaría de ser un contrato para convertirse en una institución. Así lo explicaría el contrato de matrimonio y otra institución. Pero en general los contratos cumplen funciones económicas, como habíamos dicho por un lado, patrimoniales y sociales, como el tema del contrato de familia. La función económica tiene, sin lugar a duda, mayor importancia en básicamente mover los bienes, ¿no? El contrato es parte de eso, ¿no? Es el vehículo principal de las relaciones económicas, ¿no? La circulación de la riqueza es el principio fundante del Código Civil, el intercambio de bienes y servicios, etcétera, ¿no? Eh, la función social, por su parte, lo establece también como que el contrato no solamente sirve para satisfacer voluntades individuales, ¿no? Por el contrario, también hay una cooperación entre las personas. Acá esto es entre los hombres, no, está malo eso, ¿no? O sea, no son hombres lo que compone la sociedad, son hombres y mujeres y disidencias sexuales. No hay un género asignado, son todos personas. Aquí el profesor se equivocó, pero whatever, lo corregimos al tiro. Pensemos que el trabajo, la vivienda, el estudio, la recreación y la cultura, el transporte, etcétera, implican usualmente una dimensión social o una solución de cooperación entre otras personas. En algunos códigos se recoge explícitamente la idea de función social del contrato, por ejemplo, en el código brasileño, donde dice la libertad de contratar será ejercida en razón y con los límites de la función social del contrato, ¿no? Advertimos que en el siglo XX llegó a consolidarse la función social del contrato, por ejemplo, en los contratos de trabajo, ¿no? Ello hizo intervenir al legislador dictando normas imperativas reguladoras de las cláusulas más importantes de aquellos contratos considerados socialmente más significativos, ¿no? Donde hay una situación de debilidad y no una situación de igualdad entre las partes. Ejemplo de eso, el contrato de trabajo, ¿no? Desde este punto de vista, la función social del contrato básicamente se mueve también a principios que forman parte del contrato en sus fases, en todas sus fases, ¿no? Y a esto nos referimos con deberes básicamente éticos o morales, ¿no? Por ejemplo, el principio de la buena fe, que impone a cada contratante el deber de lealtad y de corrección frente a la otra durante todo el íter contractual. O sea, vale decir, negociaciones, conversaciones preliminares, eso sería la fase precontractual, ¿no? Antes de realizarse el contrato, pasando por la celebración misma, ¿no? Y después la ejecución, etcétera. Entonces, todo el contrato está imbuido en un carácter social porque se tiene que respetar precisamente el principio de buena fe. Ya habíamos visto que la función económica y social básicamente se desglosa la función económica en el tema de la circulación de bienes y prestación de servicios, ya lo vimos, ¿no? La función del crédito, función de garantía, función de custodia, función de uso-goce, función laboral, en el caso de la función social, función de previsión o riesgo social, función cultural educativa, función de recreación, función de cooperación, función de previsión, etc. Y con eso terminamos lo que se refiere solamente a el primer requisito de la responsabilidad contractual, que es específicamente el haber infringido o la existencia de una obligación de carácter contractual y no otra. Por eso nos metimos a los contratos, por eso revisamos qué es un contrato, cuál es la diferencia entre una convención, cuáles son los requisitos de los contratos, los elementos esenciales de este, los elementos de existencia, los elementos de validez, con respecto a los elementos especiales de cada contrato nos referimos también, y en general a todo lo que establece que es un contrato, ¿no? Como convención reguladora de voluntades, de acuerdo
lo dice el 1437 del código. Así que vamos a quedar hasta acá. En el siguiente video vamos a revisar el presupuesto segundo de la responsabilidad contractual. Esto es lo que se refiere a la inejecución de la conducta prometida en el contrato.